Bueno, jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, digamos que debido a la situación de hoy, pues que atípica, que digamos que pues no está la gran mayoría de los estudiantes, pues digamos que acordé con Max de hacer una clase de video tutorial, pues la idea pues para explicarles un poquito el tema que vamos a ver y sobre todo pues para que pues, digamos que todos pues pudieran tener la misma información y pues digamos que en la medida en que ustedes pues vayan viendo pues algunos aspectos, ustedes me van a consultar, ya sea por interno, me escriben por favor cualquier duda que tengan al respecto, ¿listo? Entonces, bueno, muchachos, la idea hoy en este tema era básicamente pues explicarles un poco el tema del procesador de texto. Vamos a empezar a ver nuestra primera herramienta ofimática, que es la herramienta Word. Entonces, pues digamos que yo les envié un link ahí en el grupo que era un video, entonces era como una pequeña historia relacionada pues cómo surge el tema de las herramientas de texto. Entonces la idea hoy es básicamente pues que veamos pues justamente cómo es la teoría de esa parte. No se preocupen que igual forma estas diapositivas pues yo se las comparto por WhatsApp para que la vean, la puedan consultar y pues digamos que, pues digamos como para hacer el preámbulo para llegar a nuestra herramienta Word. Entonces, bueno. Entonces, las herramientas de texto, muchachos, básicamente, pues, como vimos ya la historia de los profesores de texto, ustedes ya de pronto vieron puntualmente qué tratado, cómo fue la historia de estos procesadores. Vemos que surgió por la gran necesidad que hubo, digamos, de poder trabajar datos en tiempo real y no como lo hacían las computadoras en su tiempo. Entonces, en la medida en que pues, fue evolucionando la computación, así mismo fue evolucionando el programa. Entonces, digamos que para la conclusión, la herramienta de texto básicamente sirve para, como su nombre lo dice, para trabajar todo el tema del lenguaje escrito. Es decir, o sea, la idea es que a través de unos comandos que se ejecuten en el teclado, pues como es la herramienta que digamos tiene como los símbolos que caracterizan nuestro lenguaje escrito, digamos que la idea es que se vea reflejado en tiempo real en el computador. Y a partir de eso, pues podamos, digámoslo así, configurar toda la parte que necesitamos de la parte escrita. Es decir, por ejemplo, documentos, cartas, trabajos escritos, trabajo de texto. Por ejemplo, necesitamos mirar nuestra parte de escritura, todo el desarrollo del lenguaje escrito en el tema de computador, la idea es que se haga por estas herramientas. Entonces, básicamente, pues como vieron en el video, pues digamos que el profesor de texto empezó desde como desde sus inicios, de sus bases, siendo pues un programa que solamente se permitía escribir. Es decir, escribíamos con el teclado como si fuera una máquina de escribir y reflejaba la tecla que presionábamos. Pero digamos que a partir de las configuraciones que se hicieron, añadiendo los programas, pues ustedes pueden ver que ya el procesador de texto solamente ya podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, ya podemos cambiar el tamaño de la letra, podemos colocarle color a la letra, podemos cambiarle, de hecho, hasta configurar la página para que nos pueda ser más visible. Entonces, digamos que a través del tiempo se le ha dado como esa evolución al programa de Word y se ha dado como se le ha añadido más características para que sea más visible y complemente aún mucho más el texto. Entonces, digamos que pues básicamente es justamente para trabajar el texto en sus características que nosotros deseamos. ¿Listo? Entonces, puntualmente, así está dado, digamos, como en un orden cronológico, cómo fueron fundando los procesadores de texto. Entonces tenemos el blog de notas. El blog de notas es una aplicación o es una parte del software que nos permite trabajar únicamente texto. Solamente nos permite escribir. No nos permite ni cambiar letra, ni cambiar el tamaño, ni cambiar el color, nada de nada. Simplemente es configuración de texto y guardar el texto como está. ¿Listo? El WordPad y el AviWord, que fueron, digamos, los programas que crearon después, digamos que ya ofrecían esas alternativas, ya podíamos cambiar un poco el tema del tamaño, ya podíamos cambiar un tema del color, porque pues no había que ser como tan limitado en solamente ser la parte funcional de escritura, sino que también pues, digamos, queríamos añadirle como cierta personalización
a nuestro trabajo. Entonces, digamos que de ahí se fueron dando las matrices para que, digamos, se fuera configurando pues, el procesador de texto como ideal, como si fuera. Digamos que después llegó un procesador que se llama Tiny AC Word, que digamos que ese fue el que ayudó básicamente como a que, listo, el documento se creaba, guardaba el formato, guardaba pues lo que los cambios que hacíamos, los anteriores, pero digamos que con ese procesador lo que hicieron fue poder comprimir el archivo. Entonces recuerden que por lo menos cuando hablamos de pues, la compresión de las carpetas, que por ejemplo que quedaba muy pesada y quedaba solamente pues configurada así, de una manera un poquito más pegada entre ellos. Básicamente ese programa añadió como la forma de comprimir los archivos de texto. Entonces digamos que si es un archivo muy pesado, recuerden que en ese tiempo pues no habían la capacidad de memoria que hay hoy en día. Entonces digamos que guardar un texto en un disquete pues era un poquito limitado, los disquetes no tenían tanta memoria, entonces era muy útil comprimir archivos para, digamos, guardar los documentos totales para su posterior utilización. Entonces, digamos que esa fue como la novedad que se fue implementando. Entonces, digamos que también fue evolucionando, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, desde el KOffice. El KOffice básicamente, si no estoy mal, empezó como desde Windows 2000, más o menos, que empezó como a la parte de la corrección ortográfica. Ya empezaron como, digamos, no necesariamente ya era puntualmente escribir o tener la escritura, cambiar los colores, sino que también ya era hora de saber cómo también manejar la parte de la ortografía. Ya hubo, digamos, más énfasis en el tema del encabezado, ya había formatos prediseñados de texto, en el cual pues ya podíamos trabajar en ellos sin necesidad pues, de empezar desde cero, como los anteriores. Y digamos que aquí hay una novedad que incluye la parte del pie de página y el encabezado, que es lo que vamos a ver más adelante, pero digamos que lo más importante fue la corrección ortográfica, que ya a partir de ahí, pues, denle las gracias al que inventó esto, porque pues, ya no nos permite pasar las penas ahí con las palabras mal escritas y con el tema de Google. Entonces, el documento de Google, pues también fue un documento virtual que podemos trabajar texto. Digamos que no tiene nada que ver de pronto un poquito con la evolución que veníamos viendo, pero pues digamos que digamos es el procesador de internet que podemos trabajar texto también. Pero digamos que todo ese preámbulo se dio para llegar a nuestro queridísimo programa que vamos a ver. Entonces digamos que toda esa evolución se dio para que se dé la configuración de Word como está. Obviamente Word empezó como los anteriores, es decir, Word no fue, digamos, que cogieron todos los programas y lo juntaron en uno solo, sino que ese Word surgió, pues, digamos, así como en lo más básico, hasta llegar a lo que se ha convertido hoy, que es el procesador de texto más utilizado, yo creo que a nivel mundial. De hecho, pues porque otras marcas, de hecho, tienen instalado el programa Word. Y digamos que lo que ayuda es justamente, como hablábamos en un principio, trabajaba la parte pues, del tema de todo lo que tiene que ver con la parte de texto, pues lo podemos personalizar, podemos trabajar a través de formatos ya prediseñados, inclusive ya podemos, por ejemplo, no tanto nos podemos centrar en el texto, también podemos centrarnos en la página, en la hoja que estamos trabajando, la podemos personalizar un poquito más, y así pues digamos, generar como ese tipo de cambio o personalización que nosotros queremos en nuestro trabajo. Entonces, la verdad ya ha evolucionado mucho la herramienta Word y ahorita ya ha enfocado en una herramienta bastante útil y bastante productiva que podemos utilizar. Entonces, digamos que básicamente nos permite crear, editar y ya sea innovar todo lo que tenga que ver con el texto y lo que haga parte de ese texto. ¿Listo? Entonces ya más adelante vamos a ver cómo es el programa. Entonces, normalmente vemos cómo es el programa Word. Este es digamos, esto es un pantallazo que se hizo en la versión 2000, más o menos en la versión 2005, 2006, si no estoy mal, o la 2003, porque la característica es que tiene este botoncito de inicio y digamos que de archivo, perdón. Y digamos que pues esta es como la configuración que podemos notar o que podemos ver. Digamos que pues en Word tenemos siempre un botón de inicio, un botón, en este caso pues a partir de nuevas versiones ya se llama la pestaña archivo. Tenemos unas pestañas donde tienen todas las habilidades pues que podemos trabajar. En inicio pues tenemos las herramientas que tenemos
pues para trabajar en nuestra hoja tenemos una barra de herramientas de acceso rápido que podemos, por ejemplo, está configurado el tema de la ortografía. Este botoncito de aquí que ustedes ven que es una flecha hacia allá es el botón deshacer, que nos permite de pronto deshacer una acción que hemos hecho. Ya lo voy a explicar cuando lleguemos a Word. Y el de guardar, botón guardar para guardar los cambios que hagamos en nuestro documento. Entonces, digamos, tenemos una barra de título, en este caso, pues, como un documento Word, sabemos que el documento Word pues, es un archivo de texto, por eso se llama documento, por lo menos para poderlo trabajar. Tenemos la barra de desplazamiento, que lo podemos ver en cualquier otro programa. La barra de zoom, que podemos ampliar o disminuir la pantalla que nosotros deseamos al documento. Tenemos las vistas del documento, que podemos cambiar la forma de ver el documento, ya sea solamente una página, lo podemos ver estilo libro, lo podemos ver estilo, digamos, secciones, como guste que podemos ver nuestro programa, lo podemos hacer allí. Y la barra de estado básicamente nos refleja cuántas páginas tiene nuestro documento, cuántas palabras tiene, por ejemplo, si se está guardando el documento, si no está guardando, si tiene algún error o algo, entonces ahí nos la muestra, ¿listo? Y en estas pestañitas que vemos aquí es nuestra barra de opciones, que digamos que es la barra de las opciones que vamos a ver en nuestro texto. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta, ¿listo? Entonces, así se veía antes y acá así se ve, digamos, como ahora. Entonces, la versión de ahora es un poquito más estilizada, pues ya tiene diferentes comandos, ya llegaron unas nuevas situaciones, por ejemplo, ya no está solamente el botón de, por ejemplo, que está la corrección ortográfica. Esta es la versión 2016, la última, la más reciente, la última en Guarachas. Está el botón recargar, que por ejemplo actualizar, que es, por ejemplo, actualizar cualquier estado que hagamos. En este caso, el botón de inicio se cambió para la parte de archivo. La tecla archivo, digamos, es el que almacena el documento. Digamos que pues, aparecen más opciones en nuestro vehículo. Digamos que la gran diferencia de este y del anterior es que, por ejemplo, ustedes ven que acá, en esta partecita acá decía diseño de página. Esto apareció hasta el 2010 o hasta el 2014, si no estoy mal la versión. Allá en el 2016 dividieron el diseño de página, lo dividieron en dos. Uno que es diseño, que es el diseño propio de la página, y el formato, que ya es para cambiar propiamente las propiedades, las características de la página. Eso lo podíamos hacer en un solamente botón, pero en este caso, en el 2016, decidieron cambiarlo y decidieron distribuirlo en dos pestañas. ¿Listo? Pues básicamente eso es como el cambio más novedoso. De igual forma aquí podemos ver lo mismo, la barra de zoom, la barra de estado, la barra de todo lo que tenía pues lo anterior. Sencillamente que pues se modifica un poco el tema de presentación, de la forma de verse, y digamos que tiene más datos añadidos allí. ¿Listo? Entonces, pues, en esta parte, pues dejamos de lado el preámbulo y vamos entonces, sin más palabras, vamos a ir a nuestro documento Word. ¿Listo? Entonces, vamos a recargar un momentico esto. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vemos nuestro programa Word. Yo tengo la versión 2010. Pues digamos que, como se veía, digamos, en el anterior, pues tengo las pestañas. Tenemos la pestaña archivo. Tenemos la barra de opciones que son por las diferentes pestañas, el botón guardar, el deshacer y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos ubicarnos, lo primero que debemos hacer es que saber, pues digamos que en términos macros, para qué sirve cada pestaña. Cada pestaña nos permite una opción que podemos empezar a crear en nuestro archivo. Entonces, en la pestaña archivo, entonces la pestañita archivo, nos permite, digamos, las opciones, por ejemplo, de guardar. O sea, por ejemplo, si ya hemos creado nuestro archivo, lo hemos trabajado y queremos, por ejemplo, guardar, entonces sencillamente le damos clic en guardar o guardar como. ¿Qué diferencia hay entre guardar y guardar como? Guardar como, digamos que nos establece la opción de guardar preferiblemente cómo queremos guardar el documento. Y guardar lo que hace es guardar el documento, o sea, guardar los cambios que hagamos del documento si ya está guardado previamente. Me explico. Si tenemos un documento por primera vez,
y lo queremos guardar, digamos, en una parte en especial, pues si le damos guardar como guardar, nos va a desprender una ventana que, digámoslo así, vamos a darle clic en guardar, como no lo he guardado, entonces nos va a dar nos va a abrir una pestaña en la cual pues nos va a decir guardar como, ¿listo? Entonces, si no lo hemos guardado, si es guardar por primera vez. Entonces, el guardar como, ¿cómo funciona? Básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar el espacio o la carpeta o el lugar donde queremos guardar el archivo. Por ejemplo, lo queremos guardar en el escritorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, le vamos a dar un nombre al archivo. Entonces, en este caso, pues, yo le coloqué diseño de cartas porque es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y después vamos a guardar el tipo de documento. En este caso, tipo de documento, muchachos, Word ofrece unas alternativas que podemos utilizar. En este caso, el tipo de documento viene siendo, por ejemplo, todo lo que es habilitado para Word, es decir, documento Word, documento, plantilla, si queremos guardar un texto sin formato, es decir, o sea, es el tipo de archivo que queremos guardar. En este caso, hay dos utilidades que podemos hacer. Por ejemplo, si guardamos el documento en PDF, aquí así podemos guardar documentos en PDF. Por ejemplo, si necesitan enviar un archivo o un documento en PDF, pues si no lo saben cómo hacer, sencillamente con un archivo Word, trabajan en él y obviamente después lo guardan en archivo PDF. Guárdenlo cuando ya lo tengan listo porque el archivo PDF no permite hacer cambios después del programa, entonces, o el documento. Entonces dejen el archivo listo y cuando ya lo tengan listo, corregido y todo, a ver si lo guardan en PDF para que les deje guardado y les deje pues allí trabajar con el archivo. Y lo otro que iba a decir es el tema de esto. Por ejemplo, hay computadores que no tienen las últimas versiones. Por ejemplo, si tenemos el documento Word 2016, entonces trabajamos nuestro archivo Word 2016 y le damos aquí guardar en dice documento Word. El documento Word te va a guardar el archivo de acuerdo a tu versión. Entonces, en este caso, vas a guardarlo en la versión 2016. ¿Qué pasa? En las versiones anteriores, no, pues como obviamente no existía 2016 Word, pues entonces son compatibles con su última versión. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen un computador 2010, como en el caso lo tengo yo, la versión 2010, si yo trato de abrir un documento 2016 en la 2010, no me va a reconocer el archivo, aunque es en el mismo programa. ¿Por qué? Porque tiene una diferente versión, una diferente comando. Pues, por lo tanto, el archivo me va a aparecer como una hojita en blanco y no me lo va a poder ejecutar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, si ustedes trabajan en un computador 2016, pero en su computador, su personal, no tiene esa última versión, yo les sugiero como recomendación que guarden el documento en esta parte donde dice documento de Word 97-2003. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el documento sea compatible para que abran en las versiones 97 y 2003. Y creo que ya todos los computadores anteriores, mínimo, deben tener la versión 95. Posible que tengan una versión del 95 porque no creería. Entonces, si ustedes lo guardan ahí, entonces ya aseguran de que su archivo lo van a abrir en cualquier computador que sea de 97 para adelante. ¿Listo? Entonces, ahí está. Por ejemplo, lo que dice plantilla de Word y todo eso, esas plantillas son, digamos, por ejemplo, si queremos utilizar una especie de archivo, pues para utilizarla después en otro archivo Word, que digamos que nos sirve como una especie de modelo o bosquejo para poder utilizar. Entonces, eso es una plantilla. Pero básicamente, pues digamos que ese es el tipo de documentos que se pueden guardar. Esto de macros básicamente es cuando, por ejemplo, ejecutamos acciones de macros en Word. Si más o menos una macro, pues para grandes ideas, la idea es que solamente, pues, la macro lo que sirve son un tipo de acciones configuradas son acciones complejas en una acción sencilla para, digamos, que se vea reflejado en el documento. Pero esto se ve cuando veamos computación 2, o bueno, cuando se vea pues computación avanzada, ahí se ve como el tema de macros para Word. Pero básicamente ese es el tipo de documento. En este caso lo voy a ver como documento tipo así normal. Y una vez que ya haya diseñado el espacio y el lugar donde lo quiero guardar, simplemente le doy clic en guardar. Y automáticamente pues me va a guardar el documento en el espacio. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, en el archivo también podemos abrir un nuevo documento. Podemos ver información, por ejemplo, esta partecita de acá, podemos imprimir, podemos, por ejemplo, activar el producto. Por ejemplo, si tenemos una copia original de Word, podemos activar el producto como tal. Pues yo les sugiero que lo haga una persona que sepa de computación para poderlo hacer. Permisos, por ejemplo, aquí en esta parte podemos proteger nuestro documento, es decir, podemos asignarle contraseñas. Tatiana, que le gustan las contraseñas, podemos asignarle una contraseña a un documento. Simplemente lo que hacemos es darle clic en permisos y le colocamos contraseña. Entonces le asignamos una contraseña sencilla, unas palabras sencillas y ya. Podemos restringir los permisos en el caso si necesitamos, por ejemplo, tenemos varios usuarios en el computador, podemos restringir qué usuarios tienen acceso a ese documento o quienes no. Y, por ejemplo, podemos hasta colocar una firma digital. Por ejemplo, tenemos uno de esos teclados, pantallas que tenemos con otra parte de donde podemos firmar, podemos asignarlo allí. ¿Listo? Entonces, digamos que el archivo lo que hace es trabajar o, digamos, comandar toda la parte del archivo, como su nombre lo dice, toda la parte del archivo del que estamos trabajando. Ahí podemos guardarlo, podemos abrir un nuevo documento, podemos imprimirlo o podemos mirar qué otras opciones podemos hacer. ¿Listo? Pero que afecta a todo el documento, a todo el archivo. Listo, entonces, una vez que hayamos visto eso, pasamos a nuestro espacio de inicio. ¿Listo? Entonces, el inicio principalmente es la pestaña que nos permite trabajar la parte inicial de Word. Recuerden que Word es un archivo para trabajar texto, para cambiar toda la parte de texto, solamente texto y bueno, obviamente otras características, pero digamos que el archivo principal es, su objetivo principal es trabajar texto. Entonces, este inicio lo que va a hacer es obviamente, pues, como vamos a ver el objetivo que se ha creado Word, trabajar los textos. Para eso se divide en, digamos, cuatro espacios, cuatro subtítulos. Pero digamos que cortapapeles básicamente es si tenemos previamente copiado un texto y si lo queremos pegar aquí, pues sencillamente podemos utilizar esta parte. Pero vamos a centrar en esta, que es la fuente. Cuando hablamos de fuente, muchachos, hablamos de todo el tema del texto, todo el tema de trabajo de texto. Entonces, la fuente viene siendo toda la parte textual, toda la parte de escritura, toda la parte que podemos hacer, digamos, previa al archivo. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí un nombre que es Calibri, unos números y unas A mayúscula y una mayúscula un poquito reducida. Esta partecita de acá, todo este primer preámbulo es para que podamos cambiar ya sea la fuente, es decir, cambiar la letra. Por ejemplo, en esta parte de aquí podemos cambiar la letra que queremos trabajar. Por ejemplo, generalmente por configuración está en Calibri, pero por ejemplo queremos trabajar con Times New Roman o Arial o Bookmark All Style, pues por ejemplo lo podemos seleccionar o podemos seleccionar cualquier otro tipo de fuente. ¿Listo? Pero digamos que recuerden que esta partecita de acá es para cambiar la letra. Entonces, por ejemplo, para que vean, es Calibri. Entonces vamos a ampliar un poquito esto para que se vea. Entonces, allí está la palabra Calibri. Entonces, ahí está escrito en Calibri. Pero si yo la cambio a Times New Roman, entonces cambia un poquito la letra. Entonces, digamos que eso lo podemos hacer. ¿Listo? Acto seguido, el numerito lo que me permite a mí es cambiar el tipo de letra. Es decir, o sea, que la letra, cambiar el tamaño de la letra. Podemos ampliarla o disminuirla a nuestro gusto. El mínimo que podemos crear es 8 porque digamos que es lo que nuestra vista nos permite ver. Pero digamos que podemos ampliar o disminuir nuestro tamaño de letra a nuestro gusto. Entonces, por ejemplo, este Calibri podemos ampliarlo a 26 para que se vea bien chévere. O por el contrario, dejarlo a 10 para que se vea menos mal. Digamos que aquí lo podemos cambiar en cuanto a la configuración numérica, pero por ejemplo, aquí donde dice agrandar fuente y disminuir fuente, también podemos aumentarlo, pero de manera gradual. Es decir, podemos, por ejemplo, irlo aumentando de uno a la vez o disminuirlo también de uno a la vez. ¿Listo? Entonces, eso no tiene mayor cosa.
para continuar en esta partecita, aquí por fin Word desde esta versión nos escuchó y, por ejemplo, había un problema serio con Word porque, por ejemplo, con el tema de las mayúsculas. ¿Qué pasaba con las mayúsculas? Lo que pasa es que normalmente para trabajar en Word teníamos que hacer lo siguiente. Teníamos que hacerlo lo siguiente. Pero no me deja, pero no sé por qué no me deja esta camiseta acá. Pero bueno, en todo caso, por ejemplo, hay un botón en nuestro teclado que se llama Block Majus. Cuando activamos el Block Majus, se activan las mayúsculas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando necesitábamos activar una mayúscula, necesitábamos activar el Block Majus, escribir la letra, volverlo a desactivar y así sucesivamente. O sea, digamos que siempre había que hacer eso en el caso tal de que necesitábamos una mayúscula. Pero ahora, digamos que Word ya nos simplificó el trabajo porque digamos que solamente debemos seleccionar el espacio que nosotros deseamos y, por ejemplo, simplemente darle clic donde dice mayúsculas y escoger el tipo de mayúsculas que necesitamos. Si necesitamos minúscula, si necesitamos mayúsculas o si necesitamos poner mayúsculas en cada palabra. Cuando eso pasa, quiere decir que la primera letra de cada palabra pues, va a ser mayúscula independientemente cómo sea. Entonces, esta es ideal para colocar los nombres, por ejemplo. Recuerden que los nombres y apellidos llevan mayúsculas. Entonces, por lo mismo, ahí está. Pero digamos que aquí podemos cambiar una palabra, ya sea mayúscula toda o a minúscula toda o solamente la primera letra en mayúscula. ¿Listo? Para que lo vean, de mayúscula, entonces solamente coloca Calibri en la mayúscula. ¿Listo? Si lo queremos todo mayúscula, mayúscula, si no, minúscula. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, algo que deben saber, muchachos, para pues, empezar a trabajar aquí, recuerden que aquí lo que vamos a utilizar más es el teclado. Entonces, la tecla Block Majus tiene que ver con la parte de mayúscula. Obviamente, eso va a activar un botoncito dentro del teclado y ustedes allí van a saber si está activado o no ese archivo. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque las palabras se convierten en mayúsculas y, por ejemplo, ustedes van a agregar una contraseña, pues la van a agregar con mayúsculas, entonces traten de tener cuidado con eso. Por ejemplo, en este caso vamos a manejar un cursor en la hoja de Word. Este cursor es la cosita que se tiene aquí. ¿Sí? Entonces, para desplazarlo hacia abajo, vamos a presionar la tecla Enter. ¿Listo? La tecla Enter es la que nos permite a nosotros ir hacia abajo. ¿Listo? Si queremos ir hacia arriba, vamos a presionar la tecla Borrar. ¿Listo? En el otro video que suba les voy a mostrar las teclas en el teclado donde están. ¿Listo? Entonces, porque pues no sé por qué no me permiten esta parte poderla abrir. Entonces, vale. Esta partecita la vamos a ver aquí. Entonces, y con borrar también podemos subir un espacio de cursor en la hoja y también cuando lleguemos a la palabra también nos permite borrar la palabra. ¿Listo? Entonces, puedo llamar borrar. ¿Listo? Entonces, está Enter y borrar. ¿Listo? Y algo que vamos también a manejar mucho acá es la barra espaciadora. La barra espaciadora es la barra que ustedes ven así larga, digamos la tecla más larga del teclado. Y esa barra lo que permite es generar un espacio de una palabra a otra. ¿Listo? Entonces es muy utilizada también este espaciador. ¿Listo? Aquí también vamos a utilizar unos comandos. En el grupo de WhatsApp les voy a mandar los comandos que podemos utilizar aquí en Word. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues para que lo tengan en cuenta. Recuerden que para ejecutar comandos están dos teclas especiales que son el control, la CTRL y la tecla Shift, que es la que tiene en su teclado, que tiene una tecla que tiene una flecha apuntando hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ahí se puede hacer, ¿vale? La última sirve para ejecutar los comandos especiales, que son los comandos que aparecen en los números que aparecen en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que tienen un 3, un 4 y que tienen unos signos, un peso, un signo numeral, el comillas, el porcentaje. Eso sirve para activarse con Shift, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, volviendo a nuestro Word, aquí vemos que tenemos el tema bueno, ya sabemos cómo cambiar el tipo de letra, es decir, el tipo de palabras. Podemos agrandarla o disminuirla.
ya sea gradual o ya sea el del tamaño que nosotros queramos. Podemos cambiar la mayúscula, normalmente. Y bueno, ahorita viene unos aspectos especiales que podemos trabajar en nuestro texto. Por ejemplo, si queremos que una palabra se vea resaltada, podemos hacerlo por tres medios. Es decir, podemos que sea más vistosa, podemos hacerlo por tres medios diferentes. La primera es, por ejemplo, con la negrilla. ¿Qué es la negrilla? Miren lo que dice aquí, aplica el formato de negrilla al texto seleccionado. Entonces lo que hace es, en la palabra que seleccionemos, por ejemplo, para seleccionar, recuerden que es solamente con el mouse, con el botón izquierdo, lo mantenemos presionado y cubrimos la palabra que necesitamos trabajar, la palabra o el texto, y lo que hacemos es colocar negrilla, es decir, o sea, la negrilla lo que hace es resaltar los colores de manera más oscura. Entonces, si oprimimos negrilla, entonces ven que la palabra calibre se vuelve más oscura, más negra. Entonces, eso es la negrilla, justamente poner, digamos, un formato de negro más profundo, más oscuro. Generalmente esto se utiliza en los títulos, para cuando estamos trabajando texto, generalmente se aplican los títulos, en los subtítulos para diferenciarlos del texto y, por ejemplo, para resaltar alguna palabra importante o algún evento importante. Entonces, digamos que esto se hace para digamos, también para resaltar nombres. Entonces, digamos, o por ejemplo, días o fechas importantes. Entonces, lo podemos hacer así también. Si queremos que la negrilla se quite, sencillamente seleccionamos de nuevo el texto y le colocamos negrilla. ¿Listo? La otra forma es la cursiva. La cursiva lo que hace es inclinar 45 grados la palabra de la cual estemos trabajando. Entonces, generalmente si aplicamos cursiva, que es la K, sencillamente ven que el texto se vuelve como diagonal. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, cuando estamos en el texto, estamos escribiendo citas o tomando referencia de otros autores y lo queremos plasmar en un documento que nosotros estamos creando. Entonces, por ejemplo, Juan Pablo dijo que una acción poética, por ejemplo, una acción poética de un meme cualquiera, pues, bueno, lo que me ocurre es que, por ejemplo, dijo que, mira los ojos, abre los ojos, mira hacia arriba y todas las cosas buenas que tiene la vida, por ejemplo. Entonces, queremos citar esa frase histórica que dijo Juan Pablo en su texto. Entonces, escribimos tal cosa, tal cosa, tal cosa, y le aplicamos la cursiva. Pues, listo. Entonces, ahí le damos cuenta de que pues ese texto generalmente, para resaltarlo, es que tomamos las opiniones o lo que dicen otros autores y lo manifestamos en nuestro texto. Esto generalmente se utiliza mucho para eso, pero también le podemos dar utilidad de resaltar algo importante, algún acontecimiento importante. ¿Listo? Bien. Y lo otro tenemos es el subrayado. ¿El subrayado qué es? Pues obviamente es aplicar una línea por debajo del texto. ¿Listo? Entonces, como les digo, eso se hace para resaltar la palabra aún más. Entonces, en la opción de subrayado, pues podemos seleccionar varias opciones. Por ejemplo, no solamente está la línea única que tenemos previamente, sino que, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de este comando? Pues en la parte del subrayado al ladito está una flechita. Entonces, esa flecha podemos mirar y podemos cambiar el subrayado que queremos. Por ejemplo, si lo queremos a doble línea, un subrayado como a línea gruesa, a línea punteada, a línea por separada, por ejemplo, estilo zigzag. Y de pronto también podemos cambiar el color del subrayado, es decir, no solamente ser negro, sino que, por ejemplo, podemos colocarle el color que nosotros queremos. Entonces, básicamente, pues está esa parte del subrayado. ¿Listo? Bien. También encontramos el tachado. ¿El tachado qué es? El tachado, digamos, que es colocar una línea en la mitad del texto. Digamos que esto no es muy utilizado en Word porque, pues, digamos que esto se utilizaba, por ejemplo, cuando escribieron, no sé si se acuerdan cuando escribieron en el cuaderno que le acabó el corrector y escribieron dar una palabra. Entonces, ¿qué hacíamos? ¡Pum! Tachado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente sabemos que esa palabra no va. Pero pues digamos que en Word el tachado no es necesario porque digamos que pues si me equivocamos una palabra pues la borramos, la hacemos por otra. Entonces pues, pero pues sirve como digamos como para algún estilo
algún estilo así chévere o algún estilo pues así como le queramos dar, ¿vale? Básicamente. La parte del subíndice y la parte del superíndice tiene que ver con, por ejemplo, pues del superíndice generalmente por lo menos es colocar un número, colocar un numerito en la parte arribita del texto. Esto generalmente se hace cuando estamos queriendo referenciar, o bueno, así era la forma anteriormente de hacer, por ejemplo, una referencia o por ejemplo, una cita de algo. Entonces, por ejemplo, la última palabra, entonces le colocamos Calibrí 1. Entonces, ¿por qué 1? Porque es la primera cita que íbamos a hacer. Entonces, por acá al final, en el diseño de página, escribíamos, o por acá en la parte final, escribíamos S1 a que hace referencia, a que hace parte de un texto sacado, por ejemplo, de un artículo de revista encontrado por internet, o de un archivo que tiene que ver con tal cosa. Entonces digamos que básicamente se utiliza para eso. O para colocarle, por ejemplo, un índice numérico al texto que nosotros estamos haciendo. Lo mismo con el subíndice, que lo que hace es colocar un número en la parte de abajito del texto. Entonces generalmente esto se hace para todo el tema de lo que es la referencia o las citas bibliográficas. Entonces recuerden que una cita pues es colocar la información de qué hemos sacado, de qué archivo o de qué persona hemos sacado la información para colocarla en nuestro documento. Recuerden que si no hacemos eso estamos cometiendo plagio y eso es penalizado por la ley. Entonces, bueno, digamos que esto es lo que tiene que ver con el trabajo propiamente de resaltar el texto. Ahora bien, ahora encontramos una opción que también nos permite resaltar aún más el texto y viene siendo que, por ejemplo, esta partecita de acá es el efecto de texto. Nosotros no solamente podemos dejar el texto tal cual como está, sino, por ejemplo, podemos aplicarle un efecto. Por ejemplo, ¿qué efecto podemos hacer? Por ejemplo, le podemos cambiar la letra a este formato que ya tenemos aquí. O, por ejemplo, colocarle, por ejemplo, el tema de esquema. El tema de esquema viene siendo, por ejemplo, un color brillante, lo que podemos ver acá. Podemos colocar una sombra a nuestro texto. Por ejemplo, para que ustedes lo vean bien, ustedes alcanzan a ver allí que se proyecta una sombra como en la parte de atrás. Entonces allí podemos aplicar la sombra. Reflexión, por ejemplo, que se vea como si estuviera reflejado en el agua, para que ustedes lo vean bien. Por ejemplo, ustedes ven ahí el reflejo que tiene la palabra Calibrí. Y el iluminado, por ejemplo, pues si queremos que haya una iluminación de la palabra hacia allá. Entonces, digamos que es una forma de resaltar también el formático del texto. Este es el, perdón, este es el, si no estoy mal, sí es el subrayado. Subrayar una palabra, digamos que, por ejemplo, pues, lo leemos mucho en computador, pues el subrayado nosotros digamos resaltar, perdón, el resaltado es el que nos permite a nosotros resaltar la parte que nosotros deseamos del texto. En este caso, por ejemplo, podemos aplicar un color. El color por defecto es el color amarillo fluorescente, pero por ejemplo podemos cambiarlo para diferentes colores. Entonces, en este caso, pues, digamos que el subrayado es eso, o sea, como el resaltado, perdón, es eso, o sea, como que dice resaltar una parte del texto con un color para, digámoslo, ya sea resaltar una idea importante o resaltar, digamos, un hecho importante en nuestro texto. ¿Listo? Generalmente esto se hace, por ejemplo, con el estudio. Entonces, lo que para quitar este resaltado, lo que hacemos es de nuevo seleccionar el texto que hemos resaltado previamente y le damos de nuevo resaltado. Automáticamente queda tranquilo. Y aquí podemos cambiar el color de nuestro texto. ¿Listo? Ahí está. Entonces, por ejemplo, podemos colocar rojo, por ejemplo, anaranjado, por ejemplo, digamos azul clarito o azul oscuro. Todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces digamos que esta es la forma para cambiar el color de nuestro texto, ¿vale? Entonces, con fuente, como podemos ver, la fuente es todo el trabajo que hacemos para hacer los cambios en la letra, solamente en la letra, ¿listo? Para que lo veamos aquí. Ahora, vamos a ver un espacio acá, que es el tema del párrafo. Entonces, en el párrafo, como ustedes pueden ver, muchachos,
el párrafo tiene que ver con el tema de ya propiamente dejamos un poquito de lado las palabras como tal y ahora lo vamos a trabajar en un conjunto. Entonces, en el conjunto de lo que viene siendo el párrafo. Entonces, el párrafo, recuerden que es un escrito largo, menos que ustedes entiendan, usted tenga una idea de qué más o menos es. Entonces, muchachos, por ejemplo, en este caso tenemos un párrafo que está, pues digamos, bien alineado. Por ejemplo, si queremos dejar el párrafo, por ejemplo, alineado desde la izquierda, es decir, para hacer el cambio de que el párrafo me quede en la parte de alineación de la hoja, lo podemos hacer en esta parte del párrafo y podemos ir, por ejemplo, en esta partecita acá donde dice alinear el texto, alinear el párrafo, lo podemos hacer acá con esto, ¿listo? Entonces, si lo queremos alineado desde la izquierda, sencillamente le damos clic aquí. Si lo queremos centrado, lo hacemos allí, pues para que lo podamos ver un poquito mejor. Vamos a colocar un título. Y, por ejemplo, aquí está centrado. Si lo queremos a la derecha, pues sencillamente lo damos hacia la izquierda, lo hacemos a la izquierda, el centrado y a la derecha, ¿listo? Entonces, generalmente en el centro siempre van los elementos más importantes, en este caso el título, ¿listo? Y después se desprende el texto. Entonces, yo les recomiendo, muchachos, que en este momento hagamos, por ejemplo, el texto siempre lo vamos a trabajar con justificación. ¿Qué es justificar? Justificar, digámoslo así, alinea el texto bien distribuido, tanto en izquierda como derecha, ¿listo? Lo que pasa es que no se alcanza a ver bien este texto que hice, pero, por ejemplo, si ustedes trabajan por ejemplo, miren cómo es la forma del texto como acá, que, por ejemplo, va a dejar unas líneas más largas que otras. Entonces, eso visualmente se ve no muy agradable. Por lo tanto, siempre cuando ustedes van a entregar un archivo, un artículo de texto, siempre tenganlo justificado. Cosa de que las líneas estén bien, digamos, distribuidas y bien definidas dentro de la hoja. ¿Listo? Entonces, eso les va a dar una presentación mucho más agradable y mucho más placentera. ¿Listo? Bien. Entonces, algo muy importante que también podemos trabajar en el párrafo es la distribución que podemos hacer de una línea a otra, es decir, de una línea acá a otra acá. En este caso, nosotros podemos controlar qué tanta distancia hay de una línea a otra. Entonces, en esta parte, ¿cómo lo podemos hacer? Con esto que se llama interlineado o el espacio entre líneas. Entonces, generalmente siempre está configurado a 1.1, pero a 1.15. Pero nosotros podemos irla quitando o poderla corriendo como deseemos. Generalmente, los trabajos técnicos siempre está a 1.5 o a 2. Pero digamos que, como ustedes pueden ver, podemos ir aumentando el espacio. Cada vez que ir aumentando, pues se va distribuyendo más un espacio de uno al otro. ¿Qué quiere decir ese 1.53? Pues que son 3 centímetros, 2 centímetros, 1.5 centímetros. ¿Listo? Todo es por centímetro. Entonces, ese tipo de temas lo podemos hacer allí. Pero aquí hay una parte muy importante que se llama agregar o quitar espacio después del párrafo. Cuando hablamos de agregar o quitar espacio, lo que hacemos es, por ejemplo, ya sea o le agregamos un espacio o le agregamos un espacio más extra al tema que estamos trabajando, o se lo quitamos o lo reducimos un poquito más. Para que ustedes agregan, aquí en este caso tenemos un espacio del título hacia el texto. Si queremos que esto esté un poquito más pegado o queremos que no haya tanto espacio, sencillamente lo que hacemos es le damos clic alineado y le decimos quitar espacio después del párrafo. Y así automáticamente lo que hace es acercar más el título con el texto que está acá, ¿vale? Si por el contrario deseamos que haya espacio más, decimos agregar espacio después del párrafo. Si le decimos antes del párrafo, lo que va a hacer es el tema seleccionado, lo que va a hacer es agregar un espacio que va antes. Pero como en este caso queremos es que sea después del párrafo, porque está el párrafo colocado después del título, automáticamente lo que va a hacer es colocarlo después de lo que escribimos primero que nada, ¿vale? Entonces, por eso está.
Esto es muy ideal, por ejemplo, cuando necesitamos acercar palabras entre sí. Por ejemplo, aquí vamos a ver las cartas. Por ejemplo, ustedes ven que por defecto, generalmente por defecto, siempre cuando estemos leemos, por ejemplo, Enter, fíjense que hay un espacio considerable de la palabra con el cursor. Entonces, para que esa palabra, para que ese espacio no esté, si necesitamos ahorrar espacio en la hoja, pues podemos utilizar el quitar o el agregar espacio, ¿vale? Listo. Bien, muchachos, entonces voy a dejar aquí este video, voy a grabar el nuevo, obviamente, un nuevo video para explicarles el tema pues del teclado y nuevamente lo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Espero que lo tengan en cuenta. Un momento, ahorita vamos a